Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Daniel Catalán, el presidente de la Asociación Española de Comunicación Sanitaria, y para nosotros es un gran placer organizar este webinar y teneros a todos en esta conexión que tenemos en vivo y que también se está grabando, ya que va a ser material que se va a quedar para el recuerdo, ¿no? Y sobre todo para la divulgación y para poder seguir fomentando una alfabetización en el ámbito de la atención primaria que tan necesaria es. El webinar de hoy se titula Atención primaria, soluciones conocidas, ¿por dónde empezar? Aquellos que nos seguís desde hace tiempo ya sabéis que no es el primer webinar que organizamos sobre atención primaria, sino que ya hemos realizado una serie de webinars en los últimos 3 años sobre esta temática porque consideramos que es muy relevante comunicar y comunicar bien la atención primaria dada la situación tan compleja en la que se encuentra. Por ello, nuestros compañeros del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Comunicación Sanitaria, Rosa Añel y Emilio Rodríguez, han puesto mucho esfuerzo en crear lo que llamamos la sección de atención primaria dentro de la asociación y desde dicha sección se están realizando un gran número de actividades en torno a la atención primaria. Por ejemplo, hace unos meses, en 2025, publicamos el número especial, el monográfico, sobre atención primaria y el poder de la comunicación en la Revista Española de Comunicación en Salud. Esta revista es una revista que está indexada en Web of Science y en Scopus, es de acceso gratuito y libre. Entonces, bueno, con esta actividad, con este producto tan importante, hemos conseguido aglutinar, reunir a un gran elenco de autores y autoras que son expertos en el ámbito de la atención primaria y de la comunicación en salud. Y yo creo que ha quedado un gran número y que no solamente está siendo accedido y está siendo usado por compañeros de nuestro entorno más cercano, sino que también vemos cómo está siendo muy compartido y muy utilizado también por autores y por compañeros de Latinoamérica. Vemos muchos accesos dentro de este monográfico que vienen de otros países, sobre todo de habla hispana. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos sobre el éxito que está teniendo este trabajo también que se está desarrollando sobre atención primaria. Y luego también me gustaría remarcar que todas estas actividades están siendo apoyadas por un proyecto de investigación que tenemos financiado desde el Ministerio de Ciencia y Universidades, que se llama Pseudociencia, Teorías Conspirativas, Fake News y Alfabetismo Mediático en la Comunicación en Salud, el proyecto ComSalud. Y con todo esto, simplemente, una vez más, agradecerles su participación a los ponentes, a los moderadores y con esto ya pues dejo la palabra a Rosa Áñez. Cuando quieras, Rosa. Buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por vuestra presencia. Como ha explicado Daniel, esto es una nueva actividad para hablar sobre atención primaria, porque por la situación en la que se encuentra, ¿no? Que a veces es increíble. O sea, atención primaria es esto, atención primaria está en todas partes. Esto es una representación visual donde se ve, pues, en color naranja cuáles son los centros de salud en su conjunto aglomerados, cuáles son los consultorios en color verde para el que quiera verlo con más detalle. O sea, atención primaria, estamos en todas partes a lo largo y ancho del Estado español. Atención primaria ha demostrado que tiene un impacto en la salud de la población, ¿no? Este es un estudio que ha tenido mucho impacto, ya había otros estudios también previos, ¿no? Pero este da unos datos que son muy impactantes, como que mantener al mismo médico o médica de familia durante 15 años reduce la mortalidad en un 25%. Pero no es que tengamos que esperar 15 años para obtener beneficios de la longitudinalidad, que es así como se llama este atributo de la atención primaria. Ya
se midió que a partir de los 2 años ya la reducción de la mortalidad, por ejemplo, es de un 8%. ¿Os imagináis que un medicamento consiguiera estos resultados? Todas las noticias, todos los noticiarios y toda la prensa a nivel estatal y a nivel mundial, ¿no?, promocionaría ese medicamento, eso sería portada, eso sería noticia, y eso es lo que es la atención primaria. Entonces, ¿cómo es posible que con esta omnipresencia, con una identidad tan marcada, ¿no?, lo que es atención primaria y lo que aporta es diferente del resto de servicios sanitarios? Con estos datos, ¿no?, con estos resultados demostrados, ¿cómo es posible que la atención primaria esté infradotada e infrafinanciada, sobre todo si lo comparamos con lo que ocurre en atención hospitalaria, ¿no? Entonces, bueno, para intentar poner nuestro granito de arena, intentar mejorar esta situación de infrafinanciación, desconocimiento por parte de la ciudadanía, ¿no?, de lo que la atención primaria aporta. Pues es por lo que hacemos esta serie de webinars con el enfoque en atención primaria. El primer webinar fue en junio del 2023 y se trató sobre la invisibilización informativa, la invisibilización de lo que la atención primaria aporta en los medios de comunicación. En el segundo webinar convocamos a expertos en comunicación y se trató sobre cómo hacer que la atención primaria sea considerada, pues, como lo que es, ¿no?, una marca de prestigio, cómo mejorar su imagen de marca, y tuvimos a 3 expertos en comunicación. Y el tercer webinar llevaba por título Si la atención primaria interesa a los medios de comunicación, ¿no?, y por qué no interesa tanto, o la imagen que se traslada suele ser siempre pues negativa, ¿no?, o se abordan aspectos pues que no son los más relevantes, ¿no?, o no es la imagen que nosotros quisiéramos dar. Y también contamos con 2 expertos en el mundo de la televisión y de la radio. En este camino hacia el éxito, pues bueno, como ha dicho Daniel, el año pasado decidimos publicar un monográfico de atención primaria en la Revista Española de Comunicación en Salud. Y en este monográfico, pues, que os recomendamos leer encarecidamente, pues se presentan diferentes artículos que están escritos por diferentes autores que son profesionales tanto del ámbito sanitario como del ámbito de la comunicación. Y ya en la tarde de hoy, como ha dicho Daniel, vamos a intentar poner el foco en las soluciones. Y para ello contamos con 3 magníficos ponentes, ¿no? Beatriz es catedrática en Economía de la Salud, y Juan Simo y Rafa Bravo son médicos de familia con una amplísima trayectoria y muy reconocidos a nivel estatal. Yo ya, sin más, os paso con ellos. Les agradecemos mucho su esfuerzo, no solo en la tarde de hoy, sino todo lo que llevan trabajando, ¿no?, y defendiendo y divulgando toda su vida. Adelante, Beatriz, cuando quieras. Muchas gracias. Me encanta estar aquí, me ha encantado participar en el número monográfico de la revista porque la comunicación hace falta en atención primaria. Y me gusta que el título de hoy sea Soluciones conocidas, ¿por dónde empezar? Yo voy a intentar dar un toque de optimismo, ¿vale? O sea, voy conscientemente, voy a hacer una presentación en positivo y tengo 5 mensajes para vosotros. Primer mensaje es que no estamos solos, que en realidad los recursos humanos en atención primaria comparten, que es el capital humano más importante del sector sanitario en general y de la primaria en particular, pues compartimos problemas. Compartimos problemas con profesionales de salud de fuera de la primaria y compartimos problemas entre países. El burnout, la depresión, la ansiedad, la intención de dejarlo son comunes en muchos países desarrollados. La OMS ha hecho una encuesta en Europa en 2025 con un tamaño muestral grande que en el caso de España incluye 7.000, casi 8.000 médicos y 5.500 enfermeras. Esta macroencuesta de la OMS Europa lo que hace es indagar en las causas tanto de factores de riesgo como de factores protectores de estos fenómenos del burnout, la depresión, etcétera, y que tienen que ver con las condiciones laborales, tienen que ver con el prestigio, tienen que ver con el apoyo sentido por parte de la sociedad y de los compañeros, tienen que ver con la violencia
que sufren por parte de pacientes y de otras personas. En el caso de la muestra española, un 21% de los que contestaron están pensando o han pensado en algún momento en dejarlo. Y esto es un porcentaje pues, muy elevado. Paralelamente a la encuesta de la OMS y específicamente para primaria, The Commonwealth Fund hizo una encuesta también grande a médicos de familia exclusivamente, pero en 10 países que desafortunadamente no incluyen a España. Lo que detectaron es una alta prevalencia de burnout y que además obedece a 3 posibles causas que varían entre países. La primera es excesivo trabajo administrativo, burocrático, que no es del core profesional. Segundo, que es específicamente para algunos países como Suecia, el tener que tratar pacientes demasiado complejos, esto no sería el caso de España. Y tercero, falta de apoyo, falta de prestigio profesional, falta de prestigio entre los colegas, etcétera. En 2026 publicamos en Gaceta Sanitaria una editorial sobre burnout en atención primaria en España, a propósito de un artículo que es una revisión sistemática de varios autores sobre este problema. El burnout, que los japoneses desde el 87 acuñaron una palabra para él, pero burnout mortal, te mueres de exceso de trabajo, el karoshi. Pues el burnout fue incluido en la CIE 11 en 2022 como causa de enfermedad. En España, según la revisión sistemática de Beltrán Gómez y otros, el 24% de los médicos de primaria y el 17% de enfermeras sufren burnout. Y fíjate, más de la mitad de los médicos y casi la mitad de las enfermeras tienen al menos uno de los 3 componentes del burnout. Al menos uno de los 3. Cansancio emocional, despersonalización, baja realización profesional. Entonces, la idea es, si un problema es tan prevalente que abarca más de la mitad de una población, es que no es un problema individual, es un problema organizacional. Y eso es lo que yo decía en la editorial de Gaceta Sanitaria. Es un tema de fatiga estructural de la primaria. Entonces estaréis diciendo, esta dice que es optimista y hasta ahora todo es pesimista. Bueno, la buena noticia es que conociendo las causas del burnout se pueden atajar. Y hay una actividad en marcha liderada por Sara Calderón, que es una médica de familia española, pero que trabaja en el Reino Unido, que está trabajando el problema para ver cómo se puede retener, recaptar, mantener el talento en primaria. Yo confío mucho en este trabajo que está en marcha y que terminará pues, dentro de un par de años. El segundo mensaje es, la población es distinta de la que había en el 84, cuando se empezó la reforma de la primaria, pero también los profesionales son distintos. La buena noticia es que los profesionales, al menos los médicos de familia, están en un proceso muy acelerado de recambio generacional, de rejuvenecimiento, y esto es muy bueno. La población española no es la misma. Fijaros, en el 84 había 38 millones de habitantes y ahora hay 49, un aumento del 28%. Pero es que había 1 millón de personas mayores de 80 años y ahora hay 4,3 millones. El aumento es del 320%. La población no es la misma, no tiene las mismas necesidades, no necesita la misma atención que entonces. Y por eso hay que cambiar la organización. Pero ¿y quién la cambia? Personas que están al final de su carrera, con 60 años, o personas que están empezando. La buena noticia es el rejuvenecimiento del colectivo de médicos de familia, al menos. No tenemos datos de enfermería. En el año 2009, cuando empezamos con los trabajos para el Ministerio, solo el 6,3% de los médicos de familia en España tenían más de 60 años, 60 o más años. Y en 2001 alcanzó el máximo, 31,8%, empezó a bajar. Y esta bajada va a ser acelerada, porque las nuevas cohortes que están entrando al MIR son cohortes muy numerosas y rejuvenecen por abajo, y por otro lado también hay muchas jubilaciones. El tercer mensaje es que la tecnología juega a nuestro favor. Esto es muy importante. Fijaros, todo lo que es la digitalización en ciencias de la salud, la telemedicina, esto juega a favor de una primaria que, como decía Rosa, está muy capilarizada en el territorio. Un médico rural se puede encontrar, una enfermera rural se puede encontrar aislado, pero si trabaja en red,
si trabaja conectado a otros colegas y al hospital, va a sentirse mucho más parte de un proyecto colectivo y va a estar mucho mejor profesionalizado. La estrategia de salud digital del Ministerio es muy buena noticia. Es una estrategia que en el caso concreto de primaria tiene 160 proyectos y se está gastando 320 millones de euros. Y la buena noticia de esta estrategia, que personalmente admiro mucho, es que es un proyecto colaborativo de las comunidades autónomas. Va de abajo arriba. Cada comunidad autónoma ha decidido qué problemas de salud digital quiere resolver en primaria, y esta lista de problemas es la lista de 16 problemas que hay en la tercera columna, y cada comunidad autónoma que ha querido se ha propuesto para liderar la red que trabaja en esa línea. Y otras comunidades, es la que aparece en marroncito, ¿vale? En la columna, en esta gráfica. Y otras comunidades autónomas dicen, vale, nos apuntamos a este grupo y aparecen en amarillo. Es muy buena noticia trabajar en red, es muy buena noticia la colaboración, es muy buena noticia que desde la ciberseguridad hasta la imagen médica, las historias clínicas, los cuadros de mando, todo esto se esté trabajando de forma tan intensa. La cuarta buena noticia es que aquello que tanto ansiábamos y que llevamos años pidiendo se está realizando. Mayor presencia en universidades y en investigación de la atención primaria. Específicamente, aquí tenemos el primer informe del Observatorio de la Academia de Medicina Familiar y Comunitaria, que se publicó con datos de 2023. Tenemos un informe posterior, que es el que aparece a la izquierda ahí reseñado, y un artículo muy reciente de 2025 publicado en Medicina de Familia abajo. Lo que nos vienen es actualizar la situación. Mira, podemos pensar que va muy despacio, pero lo cierto es que va. Lo cierto es que al fin la medicina de familia ha entrado en la universidad como llevamos décadas pidiendo, que ya hay 6 catedráticos y catedráticas de universidad en medicina de familia, más 3 acreditadas por la ANECA, 16 titulares de universidad en junio de 2025, que la inmensa mayoría de facultades, el 83% en 2023, imparten contenidos de medicina de familia con un número variable de créditos, de forma heterogénea, sí, pero ya entró. Y una vez que se entra es mucho más fácil, digamos, el consolidar la presencia. Y en investigación también. Y el ejemplo que os pongo, a mí me interesa particularmente, es el ejemplo de la cohorte Impact, un ejemplo de investigación colaborativa que se hace desde primaria. Es una apuesta para mejorar la salud de la población española, liderada pues, por Fernando Rodríguez Artalejo, en la que participan todas las comunidades autónomas, 50 nodos y 59 grupos de investigación. Lo que quiero destacar aquí es el protagonismo de primaria. Esta cohorte es muy importante para el país. 200.000 españoles y españolas seleccionados al azar van a tener un seguimiento de 20 años si el dinero se mantiene, que es mi duda principal, ¿no? Pero suponiendo que el dinero se mantenga con datos biomédicos, clínicos, epidemiológicos, pruebas físicas, cognitivas, muestras biológicas, a 18.000 de estas personas se les hace el genoma completo. En fin, es un antes y un después. Es el poder hacer una medicina preventiva de precisión. La cuarta buena noticia es que hay iniciativas ahora mismo vivas, emergentes, que van de abajo arriba y que pueden funcionar. Os voy a hablar de 2. Y además da la casualidad que la primera se llama CAIR y la segunda se llama Kairos, que parece el plural, pero no lo es. La primera iniciativa es un ERC. ERC son unas becas que da la Unión Europea muy selectas, 2 millones de euros para un proyecto de investigación realmente rompedor, innovador, etcétera. Bueno, pues uno de estos proyectos en 2023 se lo han dado a Lucian Parker, que es una profesora de salud pública de la Universidad Miguel Hernández. ¿Y su proyecto en qué consiste? Su proyecto consiste en co-crear con la comunidad, con las personas de los barrios, en Elche en este caso, co-crear las actividades que han de hacer y la forma de organizarse para mantener, preservar la salud y prevenir la enfermedad en 3 campos, en bienestar emocional, en resistencia antimicrobiana y en salud cardiovascular. La iniciativa CAER está muy bien porque está integrada en la medicina de familia
y es una iniciativa que digamos, cuenta con la población. La segunda, Kairos. Kairos es un grupo de trabajo que funciona en Cataluña desde septiembre de 2024, que en la primera fase propuso una reforma de la primaria. En ese grupo hay 12 expertos independientes y un presidente, que es Manuel del Castillo. Yo soy una de las personas, y estoy muy orgullosa de serlo, que forman parte de este grupo de 12. Esta semana, el día 20, hubo una reunión online con la prueba de concepto del CSIR. ¿Qué es eso del CSIR? El CSIR son los Centros de Salud Integrados de Referencia. Es la plasmación de la reforma de la atención primaria, que fíjate las características que tiene. Las características que tiene son, se pilota en 27 centros de salud seleccionados, de 116 que se presentaron al proyecto, y si después de una evaluación hecha por Aquas, que es la agencia independiente de evaluación de Cataluña, si después de una evaluación resulta que ha funcionado, que ha conseguido los objetivos, entonces se escalará a todo el territorio. Esto es muy buena idea, ir de abajo arriba, de lo local a lo general. De momento no tiene una asignación económica muy grande, para un año pues van a ser 3 millones de euros, pero 3 millones bien dirigidos para hacer cosas que cambien la atención primaria, dando más holgura de gestión a los centros de salud, montando equipos de 3, médica, enfermera y asistente clínico, y pues con otros objetivos, algunos de ellos financiados con incentivos económicos. Si se cumplen los indicadores de resultado, como por ejemplo que más del 90% de las consultas se hagan en 48 horas, accesibilidad, y otras no, de calidad, etcétera, pues entonces, después de ese éxito, se propondrá para todo el territorio. Y a modo de resumen o de conclusión, con argumentos económicos, pues os diré un par de ideas que yo creo que son las que siempre decimos y que son un lugar común, pero bueno, para recordarlo, ¿no? Que la atención primaria conceptualmente es coste efectiva y además es equitativa, etcétera. Lo que pasa es que debe mostrar esas propiedades localmente, no solo globalmente. Propiedades que todos conocemos, accesibilidad, longitudinalidad, etcétera. Quiero decir, la uniformidad es mala, el dogmatismo es malo, la nostalgia es mala, no queremos volver a la atención primaria del 84, queremos en condiciones locales ver cómo nos organizamos para atender a esta población que no es la del 84 y que en parte tiene que ser atención en la comunidad, etcétera. Y luego otra idea a fuerza importante, hay que trabajar en el margen de las competencias, ¿vale? Con holgura organizativa, definiendo bien los roles profesionales y con incentivos para que el trabajo bien hecho y de calidad pues se reconozca de alguna manera. Y esto es lo que les quería decir. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Beatriz, por tu breve y clara presentación. Ahora damos paso a Juan Simó. Muy bien, pues muchas gracias a los organizadores, especialmente a Rosa. Yo he titulado la presentación ¿Crisis de la atención primaria o crisis de la medicina de familia? Porque, aunque se parezca bastante, no es exactamente lo mismo. Este es el decreto por el que se creó la especialidad hace casi 50 años. Y en el primer artículo, punto número 1, se dice: el médico de familia constituye la figura fundamental del sistema sanitario. Esto lo dices ahora con un megáfono en los centros de salud y se te descojonan todos. ¿Cómo estáis los médicos de familia? Pues estamos como queremos, podemos decir. Este es un artículo en el que se miraba la satisfacción laboral en muchos países europeos y se encuentra que los médicos de familia españoles son los más insatisfechos de Europa y de parte del extranjero, porque también están aquí Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Turquía. Y ojo que la puntuación va de 1 a 4, no de 0 a 4. Los más satisfechos son Dinamarca y ahí estamos. Muy bien, por lo visto. Esto es un trabajo de Beatriz y Patricia, que miraron en el MIR del 2022-23 la distribución de los que eligieron medicina de familia según su número de orden. Y se ve que más allá del 8.000 están en el 50% de los que cogieron medicina de familia ese año, y por debajo del 4.000 el 4%.
Bien, estos 4% evidentemente están haciendo medicina familia porque quieren, ¿no? Incluso te diría que más los de 5.000 también. Pero claro, aquí ya el pescado está vendido. Aquí ya solo quedan sardinas, arenques, no está entre los primeros lugares para nada medicina de familia. Luego tenemos titulares como este, que son brutales. Los médicos de familia pedirán permiso al especialista antes de enviarle un paciente. La consejería propone que el médico de familia realice a su colega del hospital una consulta previa y que éste le diga si realmente tiene que ver al enfermo y con qué pruebas. La consejería no propone, la consejería impone. Y claro, esto lo ven los que tienen que hacer el examen MIR dentro de 2 días y dicen, coño, yo no quiero ser el que pida permiso, por el amor de Dios. En todo caso, que me pidan permiso a mí, ¿no? Entonces, ante este titular, y esto después de la pandemia se ha puesto más de moda, en todos los sitios están dificultando, como sea, que los médicos manden pacientes a las consultas del hospital. Uno se pregunta, ¿los médicos de familia están sobrecargando las consultas de los hospitales? Esto es cómo han crecido las consultas hospitalarias. Una muestra, son todas las consultas de todos los hospitales públicos españoles. Respecto del 2010, las primeras consultas, que son las que dependen directamente de que nosotros las mandamos a los especialistas del hospital, han aumentado un 1% respecto del 2010. Y las que dependen de ellos, que son revisiones y sucesivas, han aumentado 33% respecto del 2010, 33 veces más. El 22% es el conjunto de las consultas. La atención primaria no está. Hay gente que cree que sí, pero no está para que no se sobrecarguen los hospitales. Y los hospitales vemos que se bastan ellos solitos para sobrecargarse. La figura fundamental cada vez es menos necesaria porque, bueno, pues no aumentan como aumentan en otras partes del sistema los médicos de familia de los centros de salud. Respecto del 10, aumentan en el 23 un 8%, mientras que los médicos de los hospitales públicos aumentan un 25%, que es más de 3 veces lo que aumentan los médicos de familia de los centros de salud, y los médicos de las urgencias de los hospitales públicos aumentan un 38%, casi 5 veces más. Y hay que recalcar que la mayor parte de los que vienen aquí son médicos de familia. El número de plazas MIR, de medicina de familia, esta raya azul y la roja, ¿no? La línea de tendencia creciente, que las dos crece, cada vez se amplía más. Está claro que no necesitamos más médicos de familia, no los contratan, incluso comparado con el resto de especialidades, hacen mucho más las otras. Por cierto, ¿dónde están los 20.000 médicos que se formaron aquí? Porque son gente joven, son gente que ya está en disposición de trabajar. No estoy hablando de estos, ¿no? Estos de aquí ya han terminado, los que hayan terminado. ¿Dónde están? Porque en los centros de salud no están. Si no, no seríamos como nos cuenta Beatriz, la especialidad más envejecida del sistema. Si estuvieran en los centros de salud seríamos pues, la más joven. Luego, ya os digo yo que esos 20.000 no están en los centros de salud. ¿Cuántos han recirculado? ¿Cuántos han dejado la especialidad? Esto parece que no. No sé si hay datos precisos de todo esto. Pero en concreto, ¿dónde están estos últimos 20.000? Esto antes se hacía a la chita cantando y a escondidas y con la nariz así. Pero ahora ya se publica en las convocatorias. Para cubrir 30 puestos de medicina de familia de carácter interino, y entonces se pone que podrán ser cubiertas por aquellos aspirantes que ostenten únicamente el título y pudiendo presentarse a la oferta, ¿no? Y os digo, ahora ya, esto es de agosto de este año, y ya se pone negro sobre blanco sin ningún rubor. Yo creo que el principal problema de la atención primaria es el descremado sociológico, que ya llevo dando la tabarra con esto más de 20 años, pero la primera vez que lo puse por escrito en un artículo fue en el 2009 y ponía lo siguiente: cuando un servicio público como la atención primaria, esto es extrapolable perfectamente a la educación, no es utilizado por los sectores sociales con mayor capacidad de influencia en la opinión y el poder públicos, descremado sociológico, lo esperable es que dicho servicio interese cada vez menos a los políticos, que le van reduciendo el peso de su presupuesto dentro del gasto sanitario, los ciudadanos que se van a salir privada a base de seguros privados, o incluso los médicos que podrían ejercer en el sector, que no la prefieren y además dejan plazas por cubrir. En el 2009, cuando esto lo publiqué, en las 3 convocatorias previas del MIR se quedaron
desiertas 500 plazas de medicina de familia. Esto de que se queden desiertas no es reciente, ya pasaba hace 20. Las fuentes actuales del descremado, porque han habido muchísimas hasta ahora, es el mutualismo. Pongo las fechas de creación de Muface, porque hay gente que piensa que esto de Muface, ISFAS, es una cuestión, una conquista democrática, vamos. El descremado está en el genoma del sistema. Ahí dentro del núcleo no está la atención primaria, está el descremado, que se financia con dinero público. El incentivo fiscal a la compra de seguros médicos tiene un coste fiscal, es decir, pasta que el Estado no recauda, de unos 1.000 millones al año, calculado y estimado con datos del 2015, cuando habían 9,2 millones de asegurados. Ahora que hay casi 13, pues esto será más. Y luego, pues paramos de regalar seguros médicos privados pagados con dinero público a miembros de instituciones públicas y sus familias, parlamentarios, diputados provinciales, concejales, empleados de ayuntamientos, diputaciones, cabildos, instituciones, organismos, empresas públicas, Televisión Española, el Banco de España y hasta varios, ayuntamientos perdidos de la montaña de Alicante. El descremado es lo que ha hecho que la atención primaria haya perdido, yo creo que nunca ha tenido, la capacidad de influir de los más influyentes. Y eso es importante. Aquí tenemos, a partir de los datos, de los microdatos de la encuesta de salud, la muestra que se seleccionó dividida por el aseguramiento que tienen. Aquí están los que solo tienen Sistema Nacional de Salud, los que tienen mutualismo y los que tienen seguros médicos privados por clase social. Más del 70% son de las 3 peores clases sociales, entre los que solo tienen Sistema Nacional de Salud. Más del 87% de las 3 primeras clases sociales en los mutualistas y el 68% de las 3 primeras clases sociales en los seguros médicos privados. La pregunta está clara. ¿Quiénes influyen más sobre medios y políticos? Es más, ¿dónde están los medios y los políticos? ¿En las 3 peores clases sociales? Pues no. Aquí tenemos un ejemplo expolítico y que, como cuando hizo estas declaraciones, cuando la crisis de Muface ya no era político, la noticia era el abogado del Estado Edmundo Val, ¿no? El gobierno nos deja colgados a 1,5 millones de funcionarios, gente ya mayor, que lleva toda la vida trabajando en lo público y que ahora tendrá que ir a la seguridad social. Vaya por Dios, qué desastre, ¿no? En Madrid tardan en darte cita. Coño, y dice 1,5 millones de votos menos. En Madrid, en la primera legislatura de Ayuso, formaba parte del gobierno ciudadano. Pues podrían haber arreglado algo en Madrid. Seguimos con la abogacía del Estado, ahora como colectivo. Durante la pandemia se ingresaron en los hospitales públicos muchos mutualistas de Muface que habían elegido provisión privada por las aseguradoras. Pero como las aseguradoras se pusieron así de canto, acabaron ingresados en los hospitales públicos. Luego los gerentes querían cobrarles a las aseguradoras. Y bien los abogados del Estado, que todos están en Muface, dicen no. Esto no lo paga ni Muface ni las aseguradoras, que lo paguen las comunidades autónomas. ¿Influyen o no influyen? Bien, termino con datos de este trabajo porque está hecho con gente que consulta la atención primaria de muchos países de la OCDE, porque intentan encontrar indicadores informados por los pacientes. Ya digo, gente que usa la atención primaria, se publicó, está colgado en primeros del año pasado, y el trabajo de campo se hizo en el 23 a 107.000 pacientes de más de 45 años de 19 países, porque querían gente con cronicidad. Se le hicieron preguntas sobre su estado de salud y experiencias de atención médica para diseñar una serie de indicadores, y estos eran los países que a mí me parecen bien todos, pero lo que no sé es qué pinta ahí Arabia Saudí. No sé si es que igual que tienen que organizar la Supercopa, pues tienen que estar aquí. La cuestión es que España, porque hay el tocho tiene 300 páginas y luego tienes un monográfico por cada país. España queda entre el mejor y el peor resultado de cada uno de estos indicadores en un término medio, excepto en la confianza en el sistema sanitario, que somos los campeones de estos 19 países. ¿En qué quedamos mal? Quedamos mal en estas cosas que no son un indicador, pero forman parte de uno de esos indicadores. España, solo el 4% de las consultas en pacientes crónicos en atención primaria duran 15 minutos o más, cuando la media de la OCDE es el 47%. Estamos en el peor sitio. Aquí somos los reyes de las visitas con 10 minutos o menos, el 82%. Y ese tipo de visitas en algunos países como estos de aquí, incluido Grecia, que se me ha olvidado poner, son como los dinosaurios.
están extinguidas. En otra cosa que quedamos también mal es en la longitudinalidad. El 45% de los pacientes crónicos, estamos hablando de los crónicos, que no son todos estos de más de 45 años, tienen un criterio de crónicos y comparan los de más de 45 años crónicos según el criterio que yo llevo con los que no son crónicos. El 45% están más de 5 años con el mismo médico, media de la OCDE 58. Hay que fijarse en esto de aquí, y el campeón es Chequia, con un 85% de gente que está más de 5 años con el mismo. España ocupa el tercer peor puesto, pero lo que más impacta es que casi el 25% están con el mismo médico menos de un año. La confianza. Hay un gráfico cojonudo que muestran la confianza con el gobierno de la nación y cruzado hacen la correlación con la confianza en el sistema sanitario. España, si ponemos rayas, está a mitad camino entre el que menos confía en su gobierno y el que más, pero somos campeones muy por encima del segundo que más confía en su sistema sanitario, que es Noruega. El 88% dicen que confían en el sistema sanitario. Y el mérito de esto es que son gente que utiliza la atención primaria, es criterio, sin el cual no entra en la muestra, que la utilice. Bien, sobre la confianza y sobre la longitudinalidad, no me he podido resistir a poner estos segundos de Albert Plan. La confianza que aporta la atención primaria de salud, el médico de familia y la enfermera de familia, es necesario para que las personas sean bien acompañadas en el sistema sanitario de salud. Esa es la verdadera medicina personalizada. En lugar de premiar otras cosas, debemos premiar la permanencia del mismo médico de familia en su misma población, con su misma población, durante años, porque ese es el mejor fármaco que tenemos. Bien, viene de decir que la confianza es básica la confianza en la atención primaria es básica para que la gente también confíe en el sistema. Es que viene a decir lo mismo que la encuesta de esta. Y luego que en vez de premiar otras cosas, hay que premiar el hecho de que uno esté mucho tiempo con los mismos pacientes durante años. ¿Qué pueden hacer los políticos para mejorar la atención primaria? Pues usarla, eso es importantísimo, y no formar parte del descremado sociológico. Incentivar la longitudinalidad, que lo acaba de decir Planes, incentivar el horario presencial de tarde, la accesibilidad telefónica, fuera horario presencial, en pacientes especiales, terminales, descompensados, incentivar la capitación, el tamaño del cupo, la penosidad, la ruralidad, el aislamiento, la dispersión, introducir la medicina de familia en la universidad, entendida como departamentos, que hay más de 70 universidades europeas que tienen departamentos y aquí no hay ninguno. No hay departamentos en 2 países europeos. No sé si lo habrá arreglado ya Italia, pero hasta hace unos años eran Italia y España quienes no tenían departamentos de medicina familiar o atención primaria en la universidad. Promover la innovación organizativa que se necesita como comer y, a ser posible, que sea desde abajo y que empodere la atención primaria y la medicina de familia. Otorgar autonomía organizativa la máxima posible, cámbiese la ley que haga falta cambiar, y atención primaria para todos, incluir los mutualistas de MUFACE y todos estos en el Sistema Nacional de Salud, o una alternativa que no me desagrada para nada, a poner atención primaria en el mutualismo. Ya vale de incentivar fiscalmente el seguro médico privado y, sobre todo, ya vale de regalar seguros médicos privados a miembros de organismos públicos, ¿no? Yo he terminado, gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Juan. Y ahora damos paso a Rafa Bravo. Esa primera diapositiva que ponía era para decir que mi presentación no era nada original, sino que era simplemente hacer un refrito de gente que mucho más docta que yo, que ya ha escrito sobre el tema. Lo de la crisis de atención primaria, la de medicina de familia, como diría Juan, es un tema casi recurrente, y las soluciones pues también menos recurrentes, pero también se han intentado en muchas ocasiones y ha habido por gente mucho más interesante que yo. Hace casi 5 años, va a ser ahora en junio, me invitaron a un congreso de la Sociedad de Medicina de Familia de Madrid y había un programa que dirigía José Luis Quintana, que es un programa de radio, y hablábamos sobre la atención primaria y hacíamos un poco de reflexiones de cómo se puede solucionar, etcétera, etcétera. Una pregunta del público quería que yo dijera o que me confesara sobre las soluciones que yo había pensado que había en el caso de que tuviera algún poder en reformar la atención primaria madrileña y cuál era la primera medida que yo podría haber hecho. Para sorpresa de mis
contertulias, que eran dos médicos jóvenes, médicas especialistas de medicina de familias jóvenes, dije que la primera propuesta sería quemar la gerencia de atención primaria. Y además, como lo dije, me parece que un poco de forma vehemente se lo creyeron y dijeron, bueno, pero será sin gente dentro. Digo, hombre, por supuesto. Cuando decía lo de quemar la gerencia de atención primaria, me refería no a quemar ni siquiera el edificio, sino a quemar un modelo de gestionar atención primaria que en mi opinión es jerárquico, piramidal, funcionarial, estamental, obsoleto, poco participativo, incapaz de innovar y de cambiar y con escasa capacidad y poco flexible. Con escasa capacidad ejecutiva y poco flexible. Pero sobre todo era ineficiente, era inútil, era poco útil. Si volvemos al libro que os he puesto antes, de un libro antiguo de Juan y de José Casajuana, ellos cuentan que los principios básicos para cambiar esa práctica son tres, ¿no? Primum non nocere, equidad y generalismo. A mí, como sabéis, la frase primum non nocere me es especialmente querida y yo la iba a utilizar, pero me acordé de este artículo que pone un poco en duda el famoso primum non nocere y dice que lo que Hipócrates decía, no en el juramento, porque tampoco dijo lo de primum non nocere, sino en otras obras, es que había que ser lo primero, había que ser útil. Y si acaso, no hacer daño. Se quedaría la frase del primum non nocere por encima de todo ser útil y no hagas daño, o por lo menos al menos no hagas daño. Bueno, pues esta polémica de qué quiere decir la frase y cuál es lo más importante, si ser útil o no hacer daño, o si lo fundamental es una cosa u otra, yo la cojo para los centros de salud y para la asistencia sanitaria, en la que yo he trabajado tanto tiempo, y me imagino, por ejemplo, que voy a una cafetería y no hay café, pues me quedaría bastante frustrado. No pienso, uno no puede pensar que va a un sitio y no hay lo que caracteriza a ese sitio. Pues lo mismo deben pensar cuando vamos a nuestro centro de salud y no nos ve nuestro médico, o cuando te viene una cosa que se llama consulta de absorción, o cuando las visitas a domicilio las hace una empresa, o cuando lo único que sale en la tele como el apellido a domicilio de la fertilización, cuando hay una lista de espera superior a 2 días, cuando no puedes hablar con tu enfermera, que la enfermera no habla con tu médico, que la administrativa no habla con ninguno de los dos, que estás en un sitio en donde todos tienen prisa, excepto cuando se meten en una habitación misteriosa, que llaman sala de estar, y cuando te encuentras rodeado de mamparas, carteles imperativos, gente que no te mira, monitores de televisión que pitan y vomitan un número que nunca has hecho. Bueno, pues así creo que se encuentra el paciente. Yo que ahora he dejado de ser médico y soy médico jubilado y me he convertido en paciente, pues lo estoy viendo cada día más. Entonces, este cuadro tan desolador hace que la atención primaria, los centros de salud, los médicos de familia, los profesionales que trabajamos en ellos, seamos, no ya que no hagamos daño, sino que ni siquiera somos útiles. ¿Y qué tenemos que hacer los profesionales para ser útiles? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué cambios, qué soluciones hay de la microgestión, eso que se llama microgestión? Bueno, pues como está de moda ahora, hablamos de un hacer y de un no hacer. El hacer sería recordar siempre los atributos de la atención primaria, tenían que estar grabados a fuego en todos los centros de salud, poner al paciente en el centro, la autonomía organizativa, aunque también sería deseable en otros aspectos, reorganizar continuamente y casi perennemente los flujos y cargas de trabajo, incorporar nuevos roles o nuevas profesiones, o nuevos profesionales, perdón, aprovechar los activos de salud y sistemas de información adaptados. Y no hacer lo que no tenemos que hacer para ser útiles a los pacientes desde el punto de vista de un centro de salud y de los profesionales es olvidar los atributos fundamentales de la atención primaria, como nos olvidamos, ver que muchas veces todo gira alrededor de nosotros y no de los pacientes, que tenemos una organización impuesta, por ejemplo, paradigmático la agenda, por lo menos en Madrid, que somos, como decía Juan Gervás, somos médicos mesas y enfermesas, que los centros de salud campa a sus anchas el inmovilismo, el corporativismo, el sopabuelismo, que hay incorporaciones profesionales por presión del lobby, sino por reales necesidades, que parafraseando un poco a Rafa Pocinho, el centro de salud, creemos que es el único centro de salud y no es el único centro de salud, y que muchas veces cuando hablan de tecnología lo que hacen es un tecnosolucionismo y no sistemas de información verdaderamente útiles. De tal forma que con esto ya podría acabar la presentación, pero como tengo alguna más diapositiva, pues vamos a ponerlas. Vamos a hablar, no de todo, lógicamente, porque no hay tiempo y tampoco sería
demasiado entretenido, pero vamos a hablar de algunas cosas que a mí, por ejemplo, me preocupan especialmente. Por ejemplo, si cogemos una fórmula que es una fórmula un poco grosera, pero que se ha utilizado para calcular el cupo que debería tener un médico de familia, pues se ve que el número en un centro de salud normal, por ejemplo, yo he puesto por ejemplo en mi cupo, el número de visitas disponibles por día es 30, porque se ha impuesto así desde un aciago acuerdo con los sindicatos, se multiplica por el número de días laborales, que son 265, ya sabéis que somos tenemos moscosos, canosos, etcétera, etcétera. Los días laborales se disminuyen ostentoriamente y se divide por el número de visitas por paciente año calculado con años anteriores. Bueno, según esta fórmula, mi cupo debería ser de 1.658. Si mi cupo es de más de 1.658 personas, yo voy a estar saturado ya por definición. Si es de menos de 1.658, tendré huecos libres. Pero ya por definición ya tendré el curso saturado. ¿Qué se puede hacer para solucionar esto? Porque probablemente yo tenía más de 1.658 pacientes. Se puede incrementar el número de huecos disponibles, disminuir la duración de las citas, trabajar más horas, también puedo trabajar más días al año, o también puedo reducir el número medio de visitas por paciente al año. Bueno, todas estas cosas, tal y como estamos, son prácticamente imposibles. Por lo cual, en principio pensamos que no tendría solución. Pero sí tiene solución. Se puede actuar sobre ese 30 sin necesidad de cambiar los otros factores que intervienen en la fórmula. ¿Y cómo se interviene? Pues redistribuyendo los huecos entre estamentos, ampliando las modalidades de citas presenciales, no presenciales, telemáticas, telefónicas, etcétera, etcétera, viendo agendas flexibles y adaptables. No es lo mismo el invierno que el verano, cuando uno viene de vacaciones, cuando se va, etcétera, etcétera. También había que definir la accesibilidad y poner un límite inteligente al acceso a la agenda médica. Y sobre todo, tener en cuenta que el tiempo de cada cita no debe ser 10 minutos, aunque parezca que hemos llegado a culminar algo con los 10 minutos, sino que las citas pueden y deben ser de tiempo variable según las necesidades del paciente. De tal forma que esto también se podría resumir que la agenda del médico, pero no todo en el médico. Ya salió un artículo y también lo han dicho más compañeros, que la consulta de la atención primaria parece que está enfocada a resolver muchas cosas, además todo en el mismo día, porque también es bueno, pero todo siempre por parte del médico, sin tener en cuenta que hay más estamentos y más trabajadores en los centros de salud. Para hacer esto que hemos dicho, esa casa casi mágica, la figura clave es el administrativo de familia o el superadministrativo de familia, que ahora mismo, desgraciadamente, no está impuesto en nuestras consultas o en nuestros centros de salud como debería estar impuesto. La historia de los asistentes o secretarios o ayudas en la consulta es larga. Los más viejos del lugar recordaréis un médico que no recuerdo su nombre, que creo que era de Burgos, que se paseaba como si fuera un predicador por todos los congresos solicitando ayuda en consulta, ayuda administrativa en consulta. Yo no lo he vuelto a ver, pero probablemente fue el iniciador de esa necesidad tan sentida ahora y que en ese momento pues, prácticamente no lo veíamos tan claro. Se creó, por ejemplo, el ejemplo más bonito, que además lo he visto yo en directo, es la unidad de atención familiar con médico de familia, enfermedad de familia y administrativo de familia en el Centro de Salud de La Chana, con el fallecido Luis Arriba, que para descanse. También hemos visto, por ejemplo, las EVAs como la de Sardeña que ha creado el asistente clínico, o el proyecto Confía V3, en que hay un administrativo que también forma unidad de gestión con el médico y con la enfermera y que se llama asistente clínico, gestor de salud, el proyecto Kairos que ha comentado Beatriz, en el que también se contempla esta imagen. Bueno, pues esta es la figura clave de muchas de las reformas que necesita a nivel micro la atención primaria, un administrativo empoderado y que además forme parte de una unidad de atención familiar en el que participen tanto médico, enfermera como los administrativos. Como decía, bueno, estos son los ejemplos que os he dicho antes, cómo funcionarían. Y había el más bonito que me gustó, porque además lo vi en directo, cuando lo presentó Luis en su momento en Granada, yo vi, no me lo creía, y me invitó a su centro, fui a verlo, y allá conocí a Juan, y Juan era la secretaria o la administrativa que trabajaba con ellos. Publicaron luego un artículo en AMF, y yo hice una blog diciendo, hola, soy Juan, el valor de las personas en el centro sanitario. Bueno, pues Juan y hacía todas esas cosas que veis ahí como tareas del administrativo de familia y hacía muchas más cosas. Era la secretaria del médico, como dice
la diapositiva que veis ahora. En esta estas diapositivas son de Lorenzo Arribas, y en ella cuenta cómo la administrativa de familia abandona el mostrador, se ubica junto al médico de familia y la enfermera, y es la puerta de entrada a esa unidad. Soluciona lo que pueda, consulta, etc. ¿Cómo ha pasado el mostrador al despacho? Pues simplemente con voluntad por parte de las administrativas y voluntad del equipo. De tal forma que la unidad de atención familiar está en la puerta de entrada, es la administrativa, que no tiene ningún rubor, es decir, que no está en el catastro ni en la hacienda, es la secretaria de un médico. Bueno, también hablando de ampliación de roles, podríamos hablar y meter el elefante a la habitación del rol de la enfermería. También cojo aquí una diapositiva de Lorenzo, en el que cuenta lo que se ha hecho en enfermería, como veis ahí, pues lo que se ha ido haciendo en la enfermería, y sin embargo, él cuenta, y yo estoy totalmente de acuerdo, que lo que no se ha hecho ha sido apostar por un trabajo conjunto de unidades familiares, equipo médico-enfermera y ahora con administrativa, y sobre todo potenciar lo mejor, las características de la enfermedad de familia. Esto es un tema que, como digo, es un poco complicado y da lugar a polémica, pero probablemente también hay que hablar con él. Podríamos hablar más cosas, por ejemplo, aprovechar los activos de salud. Yo aquí siempre recuerdo que uno de los principales activos de salud son las farmacias de barrio, los farmacéuticos de barrios. Si no tuviéramos esa especie de complejo y manía a la gente que gana dinero, utilizaríamos mucho más a los farmacéuticos de barrios, que son un activo de salud importantísimo y que siempre está descuidado. También podríamos hablar de los sistemas de información. Necesitamos sistemas de información no escribas digitales, ni inteligencia artificial, ni ChatGPT. Necesitamos sistemas de información adaptados a lo que necesitamos. Pero bueno, no da el tiempo. Simplemente recordar que hay que utilizar, que aprender y que probar nuevas formas de gestión. Estos son dos artículos, un artículo y una presentación que hizo Jaume Sellades en el último congreso de la SENCI, que son contrapuestos. Parece que uno va a favor de esos proyectos gestionados, pero no. También hay una diferencia de años entre uno y otro, pero vamos, yo me implico que aunque sea solo como probar, y de hecho en el artículo, que no está muy a favor, ya lo comentan, que hay que experimentar, probar formas organizativas, pueden ser intermedias, más escolares a un sitio o otro, no tener miedo a la privatización. Siempre se nos va a hablar de la privatización, y ese artículo habla de los mitos de la privatización en el HS. Yo desde que acabé la carrera estoy oyendo hablar, pero en cuanto hay cualquier reforma que es para privatizar, y yo creo que esto hay que olvidarlo. Es un hecho, que es una idea que se acepta como un hecho, pero no es verdad. Se le llaman factoides, y que lo de salvar el NHS ante la privatización o el Sistema Nacional de Salud es una idea. Bueno, cualquier idea, cualquier intento de cambiar y de utilizar nuevas formas de gestión va a ser acusado de esto, pero bueno, teniéndolo en cuenta, pues no hay problema. Para terminar, una diapositiva resumen bastante larga en el que un poco expongo las ideas que yo quiero transmitir. Yo creo que los pacientes vienen a que resolvamos problemas de salud, también problemas administrativos, de la empresa, familiares, sociales, porque somos médicos públicos y chicas para todo, pero no somos médicos del gobierno, como el gobierno a veces piensa. No lo resolvemos o hacemos difícil esta resolución, porque entonces no estamos siendo útiles. Si ponemos la ideología organizativa por delante, no estamos siendo útiles. Si ponemos intereses corporativos de identidad profesional por delante, tampoco somos útiles. Si ponemos los procesos profesionales por encima de todo, tampoco estamos siendo útiles. Y si no somos capaces de acercarnos a un domicilio, no estamos siendo útiles. Si no entramos privilegios laborales, sindicales, no estamos siendo útiles. Y si no cambiamos lo que está mal, si no olvidamos lo que está obsoleto, y si no ponemos la innovación y el cambio, no estamos siendo útiles, que es lo importante. Si seguimos así, no somos suficientemente útiles y encima puede que se hagamos algún daño. Pues nada más, muchas gracias. Después de estas brillantes aportaciones de nuestros ponentes, darles las gracias por ellas, y antes de plantear algunas cuestiones, me van a permitir que haga una pequeña explicación del porqué de este webinar, de este número monográfico y de este programa dedicado a la atención primaria dentro de la Asociación Española de Comunicación Sanitaria. La doctora Añel y yo nos ocupamos de este programa, y
tanto este monográfico que presentamos hoy como todos los webinars que hemos organizado, que están a su disposición en nuestro canal de YouTube, han estado siempre orientados y centrados al mundo de la comunicación, estando convencidos que los problemas que nos han presentado nuestros ponentes y que son bien conocidos, estando convencidos, decía, de que son problemas fundamentales y que es necesario resolverlos para conseguir que la atención primaria siga cumpliendo su extraordinaria función. Creemos que hay un problema estructural que subyace a todos los demás y que es necesario resolverlo por lo menos a la vez que los otros problemas. Y es un problema que se nombra poco o que se tiene poco en cuenta, en nuestra opinión, que es el problema de la pérdida de prestigio de la marca atención primaria. La ciudadanía sufre un progresivo desapego con su atención primaria y eso provoca un vacío, y ese vacío lo aprovechan cada vez más las compañías aseguradoras, la medicina privada, las mutuas, y lo hacen provocando en los usuarios, en los pacientes, la creencia de que van a cubrir ese vacío, que lo van a cubrir mejor que la propia atención primaria. Nosotros sabemos que eso no es cierto. La atención primaria corre el riesgo de convertirse en una marca que existe pero que ha dejado de importar, lo que en marketing se llama una marca zombie, concepto que ya se está utilizando, como nos ha explicado Rafael Bravo. La atención primaria tiene un discurso real, poderoso, creíble, pero no tiene relato. El relato se lo han robado los mismos que están queriendo robarle su clientela, los mismos que quieren ocupar su nicho de mercado. Utilizan los mismos argumentos que tiene la atención primaria. Mientras nosotros construimos soluciones, otros socavan los cimientos. Y esto ocurre ante la indiferencia de la ciudadanía que pierde la fe, la confianza en su atención primaria, como decíamos al principio. Nuestra idea siempre hay que actuar como lo haría una gran corporación ante una crisis reputacional grave. Hay que movilizar todos los recursos en una tarea crítica de supervivencia. Sin un plan de comunicación a largo plazo estratégico, coordinado, sostenido, estamos perdidos. Las sociedades científicas, las sociedades profesionales, los colegios, los profesionales en su labor individual y también ustedes, los comunicadores, tenemos aquí una responsabilidad y un papel decisivos, que es movilizar a la ciudadanía, hacerles ver lo que están perdiendo. Porque sin una ciudadanía movilizada no hay voluntad política. Y sin voluntad política, todo lo que hemos hablado hoy aquí será un hermoso ejercicio de melancolía. Muchas gracias. Beatriz González ha hecho una serie de planteamientos y una serie de propuestas que no sé, la pregunta sería muy sencilla, ¿no? ¿Por dónde hay que empezar en el corto plazo? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que ya se ha empezado y que si solo miramos los problemas, no vamos a conseguir que las cosas funcionen. Entonces, yo estoy convencida de que estamos haciendo cosas y que van a tener efecto, pues, y que se va a ver en poco tiempo. La experiencia de Cataluña, en mi opinión, es muy prometedora. Ojalá que sea un éxito, pero en general todo lo que supone pues la renovación de la atención primaria desde la consulta, como decía el libro liderado por Juan Gervas y Casajoana, que todavía no ha puesto, pero yo sé que va a poner Rafa de primera diapositiva, ¿no? Renovar de abajo arriba. Yo creo que es importante eso, el hacerlo como trabajo colaborativo en red, contando con los pacientes, con la comunidad, con esta co-creación que está tan de moda. Por eso me gustó lo que dijo, lo que puso Juan Simo del Paris, ¿no? De cómo la OCDE está metiéndose a través de encuestas en cómo sienten los pacientes, qué es su relación con la atención primaria, etcétera, los famosos PREM, ¿no? La experiencia del paciente. Entonces, yo diría, empecemos por ahí, empecemos por lo local y vayamos de abajo arriba, hacia lo global. De arriba abajo, con ordeno y mando, las cosas no jamás salen. Lo único que hacen es generar anticuerpos.
y barreras. Él ha planteado una cosa que a mí me resulta difícil de entender, pero creo que una depende de la otra, ¿no? Es la diferencia entre crisis de la atención primaria y crisis de la medicina de familia. Bueno, se parecen mucho. Se me oye, ¿no? Sí, perfectamente. Sí. Se parecen mucho porque, bueno, pues probablemente el médico de familia encarna los valores, especialmente los de las primeras promociones. Pero bueno, ahora mismo, si tú preguntas cómo es la atención primaria, te dirán, bueno, pues depende a quién se lo preguntes. Una enfermera que terminó hace 4 o 5 años y que no ha parado de trabajar en atención primaria, te dirá que está encantada. Y si está en el mismo centro de salud y está a gusto, encantadísima. O un residente de 3.º o 4.º año, de menos de 30 años, que pisó por primera vez España para presentarse en MIR y está en la especialidad, estará encantado. Pero si le preguntas a una médica de familia de 35 años, con 2 hijos adolescentes y cuya crianza coincidió con la etapa laboral de mucha precariedad, pues igual ya no te dice lo mismo. Si me lo preguntas a mí, que llevo 34 años en el talego y 3 talegos más de mí, te diré que muy mal, porque tenemos los mismos problemas que hace 25 años, agudizados en algunos casos, sin ningún tipo de organización real e innovación en la organización, y que cada día que pasa es más difícil que esto, porque la cosa mejora. Yo no sé quién dijo que optimista no soy, ¿eh? Y en todo caso, optimista escarmentado, ¿no? Y por eso empiezo a pensar que no es la crisis de atención primaria, sino de la propia especialidad. Las jóvenes enfermeras no rehúsan ir a los centros de salud. Los médicos de familia que han terminado en los últimos años no tienen muchas ganas de ir, ¿no? Es más, en enfermería no ha sido raro que enfermeras del hospital hayan trasladado su plaza al centro de salud para jubilarse tranquilamente durante los últimos años de su vida laboral. Y tampoco creo que sean mayoría los residentes de pediatría que estén deseosos de terminar en un centro de salud. La mayor parte, una parte importante, no la mayor parte, es una parte importante, un 20 o 25, incluso 30% de las plazas en donde pone fuera pediatría están ocupadas por médicos de familia. Y los pediatras, la asociación de pediatrías, no han montado en cólera. No han montado en cólera. Los residentes de pediatría tienen que rotar en su periodo formativo por el centro de salud. Casi ninguno va. No solamente los residentes de pediatría. En 10 o 12 especialidades tienen que rotar por el centro de salud y no van ni Dios. Ese es otro desprecio hacia la atención primaria, porque es trasladar este, digamos, currículum oculto de la facultad a la formación, ¿no? Para lo que hacen en primaria, ¿para qué voy a rotar por ahí? Por no hablar, como he señalado antes, de la contratación de médicos sin especialidad, como si fueran auténticos especialistas en medicina de familia. Para mí, lo tengo claro, es la medicina de familia la que está en crisis. Tengo un par de preguntas que nos hacen que tienen que ver además con la formación. Sería bueno saber la condición de los que preguntan, para saber desde qué momento de su vida profesional lo hacen. Pero una de ellas, de Ana Sarrión, dice que lo que se enseña en la Facultad de Medicina es el modelo ideal de la medicina de familia, lo que queremos. Y luego, por otra parte, una pregunta mucho más técnica, ¿no? Que habla de Andreu Segura, que pregunta a ver si ese descremado sociológico no nos afecta también a los profesionales y de qué manera la hegemonía biologicista de la formación tiene relación con el desencanto y la frustración. Los dos plantean defectos de pecados originales de la formación, ¿no? No lo sé si queréis comentar algo, cualquiera de los dos. Yo soy Andreu y me parece que lo has dicho muy bien. Creo, yo no soy médico de familia, soy salubrista y estoy jubilado, pero me da la impresión de que el planteamiento, la perspectiva de la formación en general, de la formación en medicina, cada vez se va cientificando más, pero de una manera muy
parcial, ¿no? En el sentido más biologicista, y en cambio el planteamiento profesional de atender, de escuchar, de tener en cuenta la influencia comunitaria, esto no se plantea, que yo sepa, o se plantea muy poco, ¿no? Y el que haya cátedras de medicina familiar no me parece mal, pero en algunos casos intentan competir, bueno, no quedar demasiado extraños con relación a lo general, y en otros casos, bueno, es una lucha muy desigual, me parece, aunque es mejor que haya que no haya, ¿eh? Hombre, yo incentivaría mucho el permanecer en el mismo cupo, como sea, ¿vale? Que la gente se piense muy mucho y porque vaya a ganar más dinero, porque no hay manera de hacerlo, en lo de cambiarse de cupo porque me acerco más a mi casa o porque me quito de hacer tardes, que todo eso está muy bien y lo está diciendo un tipo que trabaja por la mañana, pero yo incentivaría mucho que la gente se quede en el cupo, porque Muy bien. ver planes es el mejor medicamento que tengo. Yo incentivaría reformas organizativas de abajo arriba que midan resultados y que primen a las personas, a los profesionales que lo hacen bien. La administrativa, la unidad familiar, conformada por médico, familia, enfermera y administrativo. Y lo que es así. Yo creo, Emilio, que tenemos que cerrar la sesión. Sí. Y Adelante, bueno, agradeciendo a los cierre. ponentes y también a los asistentes por su paciencia, que a pesar de nuestras incidencias técnicas estamos todavía 60 personas conectadas, o sea que mil gracias a todos y nada, os esperamos en la siguiente edición.